Buenas tardes, mi nombre es Freddy Rodríguez. En esta tarde vengo a hablarles de las diferencias de los contratos públicos y privados. Entonces hablamos que los contratos públicos se hacen directamente con el Estado o cualquiera de sus entidades, a diferencia del contrato público que se puede realizar con cualquier persona jurídica o natural. En los contratos públicos tiene 5 modalidades de contratación, como lo son el concurso de méritos, contratación directa, cuantía mínima y selección abreviada. Diferencia del contrato privado, que es pues ágil, más sencillo, simplemente se necesita querer realizar el contrato, tener algún bien y servicio por contratar. Eh, en la contratación pública se hace por licitación pública, en cambio en la contratación privada se hace de forma directa o privada. En la financiación pública se hace por medio de entidades públicas mixtas, convenios o recursos. En la financiación privada se hace mediante el capital propio o mediante financiación de los socios. Eh, la contratación pública tiene unos pliegos y condiciones que cumplir, a diferencia del contrato privado, que son cláusulas o convenios que se hacen con las dos personas que se va a realizar. La celebración de contratos dentro de la licitación pública debe cumplir un marco legal, a diferencia del contrato privado, que tienen seguros o tienen cláusulas de cumplimiento. El objeto del contrato público siempre es de un bien social para la comunidad. En cambio, el contrato privado se hace más hacia el bien particular, o sea, el beneficio de una empresa. En la licitación pública se escoge el mejor proponente para realizar el contrato. En la licitación pública, en la licitación privada, simplemente se busca una persona que cumpla con los requerimientos dados para la contratación. Vamos a hablar de las partes del contrato público y del contrato privado. Entonces, el contrato público está dividido en tres partes, que es la primera, que es el contratante, que es quien paga por recibir un bien y servicio. La segunda parte es el contratista, es quien nos provee ese bien y servicio y a quien se le va a pagar. La tercera es el interventor, que es la persona que encargada de vigilar el cumplimiento del contrato, la legalidad y que tenga transparencia. Este está dividido en tres etapas: la etapa postcontractual, que es donde se elaboran los estudios y diseños y se cumple la legalidad con los documentos requeridos. Después va la etapa contractual, que es en la etapa donde se definen quiénes van a ser los que están involucrados en el contrato, de qué se va a tratar el contrato, y se ejecuta y se controla. Y por último tiene la etapa postcontractual, que es donde se termina el contrato, se entrega y se verifica su legalidad. Entonces el contrato privado está compuesto de, primero, el título, que es donde nos dice de qué se va a tratar el contrato, el cuerpo sustantivo, que es donde nos mencionan las partes involucradas, la fecha de firma, la descripción del contrato, los representantes legales, identifica el objeto del contrato y los compromisos acordados. La exposición, que es la etapa donde se realizan los antecedentes de hechos registrados, donde se incluyen las cláusulas que de pronto más adelante se puedan utilizar. Y el cuerpo normativo, esta parte es donde se detalla detalladamente, se nombran los acuerdos que tienen suscritos por las dos partes y eventuales sanciones que se pueden imponer para un lado o para el otro. El cierre es donde se termina el contrato y se firma la terminación de contrato, y los anexos es por si queda algún pendiente de lado y lado, tanto de pago como de terminación del contrato. A continuación daré a conocer los tipos de contratos. Entre estos tenemos los contratos públicos y los contratos privados. Entre los contratos públicos tenemos el contrato de obra, que es el que se utiliza para la contratación de una obra bajo las directrices marcadas por la administración competente. El contrato de concesión de obra, su objeto es la realización de determinadas obras o la reparación y conservación de construcciones ya existentes. Tenemos el contrato de suministro, que se formaliza para el suministro de productos o bienes muebles. Pueden ser en forma de adquisición o en forma de arrendamiento financiero. El contrato de concesión de servicios. Con este contrato, una entidad pública adjudica a título oneroso a una o varias personas, estas pueden ser físicas o jurídicas, la gestión de un servicio de su competencia. El contrato de servicios. Este se adjudica para desarrollar una actividad concreta o para darle una utilidad distinta a una obra o suministro. El contrato mixto
tiene por objeto una o varias prestaciones de distintos tipos. Deben estar vinculadas y ser complementarias para que sean consideradas como una unidad funcional. En los contratos privados tenemos el contrato unilateral, que son aquellos en los cuales quien se obliga es una parte, mientras que la otra no tiene obligación alguna. El contrato bilateral es un tipo de contrato en que ambas partes se obligan. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. Tenemos el contrato gratuito, que es cuando solo se beneficia a una de las partes. El contrato oneroso, en este caso ambos contratantes obtienen un beneficio. El contrato principal, que es un contrato cuando no depende de otro para existir. En este es el caso del contrato de arrendamiento. Contrato real, que es un acuerdo contractual en el que además del consentimiento de las partes es necesaria la realización de una prestación. Tenemos el contrato solemne, que es cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas en la ley. El contrato consensual, que es cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Tenemos el contrato conmutativo, cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. Y por último tenemos el contrato aleatorio, que es cuando se trata de algo incierto que depende del azar. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Caballero, soy estudiante del programa de Contaduría Pública en la UNAD. El día de hoy les voy a hablar sobre los principios de la contratación pública y privada en Colombia. Como principio del contrato público, entendemos que este contrato es celebrado entre dos partes, donde una de estas es la administración pública, la cual actúa como tal y en la que está sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación subordinada jurídica frente a la administración. Según la Ley 80 de 1993, rige los siguientes principios, que es el principio de transparencia, principio de buena fe, principio de selección objetiva, de planeación, de economía, principio de responsabilidad, principio de publicidad, el principio de igualdad, el principio de libre concurrencia, el principio de omisión al deber de planeación y el principio de previsibilidad. De entre los principios tenemos también el principio del contrato privado, el cual entendemos por ellos que es una contratación donde las partes del acuerdo son personas naturales o jurídicas, pero con carácter de persona privada, distintas de estados y sus diferentes ramas. De entre los principios se rigen los siguientes: principio del abuso del derecho, principio de la autonomía de la voluntad, el principio de la buena fe, el principio de la consensualidad, el principio de la costumbre, el principio del enriquecimiento sin causa, principio del error común, principio de la imprevisión y el principio de la relatividad. Estos son los principios que rigen según la contratación pública y privada en Colombia. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es María Argenis Pérez Rojas, estudiante de Contaduría Pública de la UNAD CEDAP Yopal. A continuación les voy a dar a conocer las responsabilidades por incumplimiento al contrato público y al contrato privado, y también voy a dar a conocer pues qué es el principio de igualdad e interés general y particular. Que la responsabilidad por incumplimiento del contrato público pues pueden ser si se llega a obtener un incumplimiento, pues se llega pues a multar a la persona, pues bueno, a la parte que no, al contratista, porque pues no cumple con lo que se contrató, con el objeto contratado, ¿sí? Entonces, pues lo primero es una multa. Luego, pues también puede ser una terminación unilateral o puede ser una declaración de caducidad del contrato. Pues para llevar este procedimiento debe estar amparado bajo la Ley 1150 del 2007 y Ley 1474 del 2011, la cual ordena en el artículo 86 que el procedimiento de audiencia previa al contratista pues se debe tener en cuenta que se deben garantizar pues el derecho a la defensa, por lo que se tiene en cuenta las circunstancias que el contratista
pues allí da a conocer para tomar una decisión si el contrato pues será caducado o terminado o se puede pues incurrir en la multa, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, pues dependiendo de lo que el contratista allí demuestre, pues se toma la decisión. En el contrato privado. En el contrato privado, pues las personas responsables del daño, pues son los que deben de hacer la indemnización a la parte pues afectada, ¿no? Y pues si no, pues también subsanar pues los daños. Y pues si se corrobora que la persona lo hizo de mala fe, pues también pues se pueden cumplir hacer cumplir con penas penales. ¿Qué significa pues el principio de la igualdad e interés general y particular? Bueno, como hablamos del principio de la igualdad, pues estamos muy ligados con lo de la Constitución Política de Colombia, ¿sí? La cual menciona que quienes se encuentran en una misma situación, o sea, prácticamente nos explica que quienes se encuentran en una misma situación, pues son los que se encuentran, se les da como un trato igual. Y pues si una persona está como como que se halla en diferente condición, pues se le debe tratar como de una distinta manera, ¿sí? Como bien sabemos, pues la Constitución Política en su artículo pues menciona que pues a todo ser se le debe dar un trato igual, no importa su raza, no importa absolutamente ni sus creencias, nada de eso. Entonces, pues realmente eso es lo que nos da a entender.